Ok, vamos a comenzar entonces con la clase de micosis profundas sistémicas. Las tres micosis profundas sistémicas más importantes que nosotros vamos a darles a ustedes, que son las que corresponden a las micosis más frecuentes en nuestro país, son las causadas por el hongo Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum y Coccidioides ignitis o Posadaceae. Las micosis profundas sistémicas son enfermedades granulomatosas crónicas que son endémicas en los países. En nuestro país, que es un país tropical, son endémicas estas micosis que ya hemos mencionado, que son la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis y la coccidioidomicosis. Estas micosis tienen en común que están causados por hongos que tienen dimorfismo térmico, es decir, según la temperatura a la que vayan creciendo, pueden verse en forma de moho si es a la temperatura ambiente o en forma de levadura si es a la temperatura corporal, es decir, 37 grados centígrados. En relación a su taxonomía, ellos pertenecen al filum Ascomycota, clase Eucomicetes, orden Onigenales, familia Onigenáceas y géneros Histoplasma, Paracoccidioides y Coccidioides. Ellos tienen en común su patogenia. Todos ellos tienen en común que se adquieren por inhalación de las microconidias que se desprenden de la forma de moho que se encuentra en el ambiente, en el suelo o en las heces de los animales que son sus reservorios. Entran por la vía respiratoria superior y de allí pasan a la vía respiratoria inferior. Llegan al alvéolo pulmonar, atraviesan los bronquiolos y entonces allí se produce la transformación de moho a levadura por la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Esta es una representación de la transformación de la fase saprofítica, es decir, de la fase de moho, a la fase parasitaria, que es la fase de levadura. Las levaduras, cuando ya se produce la modificación de moho a levadura, estas levaduras son fagocitadas por los macrófagos alveolares y los neutrófilos en el sitio de entrada, es decir, en los alvéolos pulmonares, y allí se replican y evaden la lisis por los fagolisosomas. De allí se diseminan a los ganglios linfáticos regionales, al hígado, vaso, médula ósea y ganglios linfáticos, es decir, los órganos del sistema retículo endotelial. Y son capaces de diseminarse a cualquier órgano de la economía. Esta diseminación es asintomática. En este momento la persona no tiene ningún síntoma. Luego que ocurre esta diseminación, se desencadena una respuesta inmunitaria donde los linfocitos TCD4 activados comienzan a secretar citoquinas proinflamatorias con predominio de tipo TH1, como interleuquina 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que activan los macrófagos. Y estos macrófagos activados son capaces de lisar las levaduras. Luego se desencadena una respuesta TH2 con activación de linfocitos B y esto allí en este momento es cuando se producen los signos y síntomas de la enfermedad. La reacción histológica que se produce es una reacción granulomatosa donde las levaduras son rodeadas por células gigantes de esteocitos que tratan de poner estas levaduras en forma latente o eliminarlas para controlar la enfermedad. Esta respuesta inmunitaria, según las características propias del huésped, puede ser, por ejemplo, hacia una forma polar positiva con progresión lenta,
con una inmunidad humoral más o menos lenta también, con activación de la inmunidad celular, formación de granulomas compactos, y esto tiene un número de hongos bajo, es decir, la persona con su inmunidad celular controla la progresión de la enfermedad y queda entonces como una enfermedad localizada y de fácil manejo. Por otra parte, en las personas que tienen alteraciones de inmunidad, puede entonces haber una forma polar negativa con progresión rápida de la enfermedad, activación de la inmunidad humoral, con una inmunidad celular ineficiente, por lo tanto los granulomas no son organizados y se produce una carga de hongos elevada que se disemina rápidamente a todo el organismo y produce una enfermedad grave y rápidamente progresiva. La patogenia de estos hongos profundos es muy similar a la de la tuberculosis, que también se adquiere por inhalación y produce las mismas respuestas en los pulmones y en el resto del organismo. Se produce también entonces un complejo primario similar al de la tuberculosis, con granuloma y linfadenopatía, calcificación de los granulomas, muy parecido al complejo de Gone, y después se producen anticuerpos específicos poco protectores que pueden ser detectados por pruebas serológicas en el futuro. El 95% de los pacientes se cura espontáneamente por causa de la eficiencia de la respuesta celular, que es capaz de encapsular estas levaduras, y el paciente entonces queda en forma asintomática con su cicatriz, con su calcificación del granuloma y su linfadenopatía satélite. Aquí es donde se presenta la disyuntiva si se trata de una infección o si trata de una enfermedad. Esto depende de varios factores, como por ejemplo del tamaño del inóculo. Si yo soy una persona inmunocompetente, pero me meto a las cuevas del Guácharo, por ejemplo, que hay una cantidad elevada de deyecciones de aves y murciélagos, el tamaño del inóculo, del número de hongos que yo voy a inhalar, va a ser muy grande, y también, por supuesto, de la virulencia y patogenicidad de la cepa, que entonces va a provocar, según la condición inmunológica del paciente, una respuesta progresiva o una respuesta de calcificar el granuloma y que la enfermedad quede hasta allí. Mientras más grande sea el tamaño del inóculo, más fácilmente la enfermedad progresa hacia formas graves o diseminadas, dependiendo de la respuesta también inmune del huésped. Vamos entonces a analizar cada una de estas enfermedades en particular. La histoplasmosis fue descrita por Darling pensando que era un parásito, un protozoario, que producía una enfermedad parecida a la tuberculosis en los pulmones y en otros órganos como el hígado, vaso y las adenopatías. Fue descrita en 1906 en los Estados Unidos. Luego, se encontró que este parásito no era realmente un parásito, sino que era un hongo. Y el nombre de Histoplasma capsulatum se le dio porque tiene similitud con los histiocitos, y capsulatum porque ellos pensaban que tenía la presencia de una cápsula que después se demostró que era una membrana y no una cápsula. Se parece también a la leishmania en el sentido de que son organismos pequeños, intracelulares, con un núcleo y una envoltura, pero la diferencia con leishmania es que las leishmanias tienen un kinetoplasto, que no lo tienen los histoplasmas, pero la imagen intracelular en el citoplasma de los macrófagos es muy similar. También se llama enfermedad de Darling, porque es quien lo describió, y luego en 1912 Enrique da Rocha Lima encontró que era un hongo. En 1934 se cultivó por primera vez. En 1940 se creó la prueba intradérmica de la histoplasmina,
En 1945 había 71 casos descritos a nivel mundial. En 1949 se aísla del suelo, enriquecido con deyecciones de aves y murciélagos, y después de 1950 se describe la enfermedad como tal y empieza a aumentar la descripción de los casos. También hay una variedad africana que se llama Histoplasma capsulatum, variedad duboisi, que son levaduras más grandes y más gruesas, y el Histoplasma capsulatum, variedad farciminosum, que se encuentra en los equinos. La forma filamentosa o de moho del histoplasma, que es el que crece a la temperatura ambiente, está conformado por hifas hialinas septadas y ramificadas y con macroconidias grandes esféricas de pared gruesa verrugosa y terminales de 8 a 18 micrómetros. Y abundantes microconidias de 2 a 5 micrómetros que se cultivan a temperatura ambiente de 25 a 30 grados centígrados. Luego, la forma de levadura, que crece a 37 grados centígrados en los cultivos, en estufa a 37 grados centígrados o en el tejido vivo, son levaduras ovales pequeñas de 2 a 4 micras, con un núcleo único cerca de la pared celular y un aro claro alrededor que no es una cápsula, sino que se parece a una cápsula. En los tejidos se observan intracelulares en el citoplasma de los macrófagos y además también se pueden observar fuera de ellos en los polimorfos nucleares y en algunas células gigantes. En los cultivos se observa macroscópicamente como un moho blanquecino y luego se observa en la fase de moho las macroconidias redondas y espinosas y las microconidias abundantes. Tiene distribución mundial, es decir, muchos países describen la ectoplasmosis, es la micosis profunda más frecuente en el mundo, 30 millones de personas infectadas en los Estados Unidos, es endémica en casi toda Latinoamérica, pero tiene una menor frecuencia en Europa, Asia y África. En Estados Unidos se describe el 80% de la población que vive en las riberas de los ríos Mississippi y Ohio, que han estado en contacto con Histoplasma capsulatum. Y en Sudamérica y en Centroamérica también se ha descrito la enfermedad. En Venezuela se conoce desde 1949, en 1953 hubo un primer aislamiento. No hay un programa de vigilancia de micosis, no hay unas políticas públicas con relación a estos hongos y por eso hay bastante desconocimiento en la población. Por eso los médicos deben estar muy pendientes del diagnóstico. Se ha encontrado en las cuevas, por ejemplo, en la cueva Alfredo Yang o en la cueva del Guácharo, pero también se encuentran en el suelo con gran humedad, donde no hace mucho sol ni mucha desecación, y sobre todo en los sitios que son enriquecidos con heces de aves y murciélagos, como son, por ejemplo, en los gallineros, en donde hay árboles frutales, en los climas subtropicales o templados, o sea, donde no hace mucho calor, en las cuencas de los ríos y los lagos, con una temperatura de 20 a 30 grados centígrados y pH ácido, con una humedad relativa elevada, en sitios donde llueve mucho en el año, donde existe suelo calizo y con alto contenido de nitrógeno y fósforo, y el viento favorece la dispersión de las conidias. También se ha encontrado en algunos animales silvestres, en las aves y en algunos roedores. También se puede, en los sitios, en las áreas endémicas, se puede encontrar en algunos mamíferos. También se ha descrito como enfermedad ocupacional, por ejemplo, en las personas que crían gallinas, en las personas que practican la minería, en los sitios donde hay remociones de tierra, en los sitios donde hay construcciones. La fuente de infección, suelos contaminados con deyecciones de aves y murciélagos, no se transmite entre los humanos y el mecanismo de infección es inhalación de aerosoles que contienen las microconidias y fragmentos de hifa. Es infrecuente la vía transplacentaria, aunque se ha descrito. La puerta de entrada es vía respiratoria, aunque hay un 0,5% que puede ser por vía cutánea,
El periodo de incubación puede ser tan corto como 1 a 3 días, pero tan largo como 1 a 5 meses, pero con un promedio de 7 a 10 días. Y existen brotes epidémicos cuando hay grupos de personas que viajan a zonas endémicas. Se dice que hay una relación de 4 hombres por cada mujer infectada, con un promedio de edad de 30 a 40 años, más frecuente en raza blanca, y en los niños se produce con más frecuencia la forma diseminada. Se puede ver la presentación clínica primaria, que puede ser asintomática, leve, moderada o grave, según la inmunidad del paciente y según el tamaño del inóculo. Puede haber histoplasmomas, que son los tumores de hongos que se pueden ver en los pulmones. La forma pulmonar crónica, que es la más frecuente en los pacientes inmunocompetentes. La cutánea primaria, cuando la transmisión es por vía cutánea. Y la diseminada, que se puede ver en los pacientes inmunocomprometidos. Aguda, si el inóculo fue elevado, o crónica en los pacientes, por ejemplo, con VIH-Sida o con enfermedades debilitantes como cáncer o enfermedades inmunológicas. El diagnóstico diferencial se puede hacer con cualquiera de las otras infecciones micóticas profundas sistémicas o con la tuberculosis, que son los que tienen patogenia muy parecida al de esta enfermedad. La presentación clínica puede ser, por ejemplo, en forma cutánea. Aquí tienen varias fotos de la forma cutánea de la enfermedad. La forma cutánea también puede representar una diseminación de la enfermedad, sobre todo en niños, pacientes diabéticos y pacientes con VIH-Sida, pacientes con cánceres hematológicos, trasplantados de órganos o células hematopoyéticas, pacientes que toman inmunosupresores o corticosteroides, antagonistas del TNF, deficiencias congénitas de células T y deficiencias de receptores de interferón gamma. Los pacientes con VIH-Sida que están bastante inmunosuprimidos con CD4 menores a 150 hacen infección diseminada y la infección, la forma de presentación cutánea es bastante frecuente. El diagnóstico se hace desde el punto de vista clínico-epidemiológico con el antecedente de haber trabajado o visitado lugares endémicos o sitios donde haya remoción de tierra enriquecida con deyecciones de aves y murciélagos. Sobre todo la sospecha es muy importante en los sitios donde ha habido esta enfermedad. Es importante que el método de diagnóstico se elige dependiendo de la fase clínica donde esté la enfermedad, y los métodos diagnósticos son el examen directo y el cultivo, la histopatología, las pruebas serológicas, detección de antígenos, histoplasmina, que es la intradermorreacción, y la biología molecular como el PCR. Las muestras que se toman, por supuesto, dependen de la presentación clínica de la enfermedad. Si es una enfermedad pulmonar, la muestra es una enfermedad diseminada, se puede hacer por médula ósea, por frotis de sangre periférica, o muestra de orina para la antigenemia, y se puede tomar muestra por escarificación de las lesiones cutáneas para observar el hongo de forma directa. En el examen microscópico de las muestras se pueden observar en los glóbulos blancos, por ejemplo, en los neutrófilos, en los macrófagos, en los linfocitos, las células, las levaduras de pequeño tamaño en el citoplasma de estas células, ovoides intracelulares con un halo claro, y pueden tener un brote o gemación. El cultivo se hace muestras de tejido o fluidos corporales en agar saburó o agar papa-glucosado o lactrimel de Borelli a 25 grados centígrados, que es donde se ve la fase de moho, que se ve un moho algodonoso o velloso, blanco o color canela claro, que crece lentamente de 6 a 12 semanas, con hifas, macro y microconidias, que ya las describimos al principio, y las macroconidias tienen la característica forma que da el diagnóstico presuntivo. A 37 grados centígrados se puede sembrar en agar sangre o cerebro corazón y da la forma de levadura, colonias lisas, blanco-amarillentas, brillantes y pastosas, y las células de las levaduras son pequeñas, de 2 a 4 micras, y pueden mostrar un brote. Esta es la histología de la muestra, que puede ser de médula ósea o de ganglio linfático o de la piel, coloreada con Grocott, que se ve verdosa,
y la levadura se ve como de color pardo, que es la C. En la B se ve la levadura coloreada en examen en fresco, en directo, y en la A se ve la forma del moho, que son las macroconidias redondas y espinosas y abundantes microconidias. En el cultivo, como vemos, el moho en la parte de abajo a 24 grados centígrados y en la parte de arriba la levadura a 37 grados centígrados. Y esta es la forma característica de las conidias, redondas y espinosas, terminales, y las hifas hialinas. Es la histología, donde se observan las formas redondeadas de la levadura rodeadas de un halo claro y en el citoplasma de los macrófagos. La histopatología se hace sobre todo en la enfermedad aguda, tan pronto como sea posible, tiene un 50% de sensibilidad, se ve con metenamina de plata de Grocott, se ve las levaduras color marrón, con el resto del fondo de la lámina se ve verde. Cuando se colorea con ácido periódico de Schiff, se ve rojo magenta, y la forma es esa, típicas levaduras intracelulares pequeñas y ovoides y algunas extracelulares. Se ve una reacción inflamatoria con macrófagos y polimorfonucleares y se ven los granulomas con células epitelioides y gigantes y zonas de necrosis. En la infección diseminada se puede ver en la médula ósea, en el hígado, en la piel o en las lesiones mucocutáneas, pero hay que hacer diagnóstico diferencial, como ya decíamos, con leishmania, Candida penicillium, Pneumocystis, Cryptococcus y Blastomyces. Por eso, estas láminas deben ser observadas por un personal entrenado que sepa diferenciar la morfología característica de la levadura. La detección de antígeno es una prueba que se hace con mucha frecuencia en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos en este momento cómo realizarla. Se hace en enfermedad diseminada y tiene que ver con la liberación de antígenos a los tejidos y fluidos corporales, y sobre todo se detecta en orina, que es la muestra que más se utiliza, y en las formas agudas detecta la enfermedad antes de la aparición de los anticuerpos y se correlaciona con la carga fúngica elevada. Se hacen anticuerpos fluorescentes en esputo e intoquímica, inmunohistoquímica, y se hace radioinmunensayo con detección de antígeno M en orina y suero, usando suero policlonal de conejo o ELISA. La muestra de orina, como les decía, es la más sensible, sin embargo hay algunos estudios donde se hace el lavado bronquialveolar. En enfermedad diseminada, por ejemplo, en pacientes con SIDA, el 95% de sensibilidad y en suero 86%. En las formas agudas también es bastante bueno en la muestra de orina. Cuando hay un inóculo elevado, exposición a gran número de conidias, tiene un 75% de sensibilidad, pero en las formas pulmonares leves, moderadas y crónicas, solamente un 10 a 20%, así que no sería el mejor método en este tipo de pacientes. Hay otras técnicas de detección de antígenos, como radioinmunoensayo, sándwich ELISA e inhibición ELISA. Pueden dar falsos positivos en caso de otros hongos como Blastomyces, Paracoccidioides y en enfermedades inmunológicas como terapia con anticuerpos de conejo o factor reumatoide positivo. La serología es la detección de los anticuerpos en 2 a 6 semanas de la aparición de anticuerpos. No es útil en formas agudas y en pacientes inmunosuprimidos. Los niveles elevados pueden indicar infección previa y en la meningitis crónica puede ser diagnóstica incluso con cultivo negativo. Los anticuerpos pueden desaparecer al resolver la forma aguda, pero persisten en formas crónicas y progresivas, y en prolongada exposición persisten por años. Pueden dar reacción cruzada con paracoccidiomicosis, blastomicosis, aspergilosis y candidiasis.
El método más usado para la serología es la inmunodifusión, donde se observan las bandas de precipitación, que son la banda M y la banda H. Hay otras técnicas serológicas de detección de anticuerpos, pero la más utilizada es la inmunodifusión. También está la hipodermorreacción con histoplasmina, que es de hipersensibilidad retardada y sirve para definir áreas endémicas. El PCR o pruebas moleculares es una técnica que todavía no está bien estandarizada, sin embargo, pues se encuentra todavía en estudio. Vamos a comenzar entonces ahora con la paracoccidioidomicosis o blastomicosis suramericana, producida por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Fue descrita en 1908, en 1912 se encuentra el hongo, se confunde con la coccidioidomicosis, luego en 1930 se diferencia y se nombra como Paracoccidioides brasiliensis, y en 1971 se le da la nomenclatura oficial. También es un moho ambiental, crece lentamente en cultivo, es un moho blanco irregular con micelio aéreo corto, posteriormente marrón, y produce clamidosporas y microconidias no distintivas. Y la forma de levadura produce colonias cremosas, cerebriformes plegadas, crece aproximadamente en 10 días, y su morfología es de levadura multibrotante anisométrica en forma de rueda de timón. Aquí tienen los tres hongos, arriba está Coccidioides imitis, en el centro está Histoplasma y abajo está Paracoccidioides brasiliensis. Es autóctona de Latinoamérica, solamente se encuentra entre México y Argentina, 10 millones de infectados, la distribución es heterogénea, pero Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina son los países más afectados. Es un problema de salud pública, sobre todo en el medio rural, aunque hoy en día también las áreas urbanas se encuentran afectadas. A veces es difícil de diagnosticar si se diagnostica tardíamente y tiene potencial incapacitante y muerte prematura. Es la octava causa de mortalidad por enfermedad infecciosa crónica en Brasil, mayor que la leishmaniasis, y en Venezuela, Carabobo, Lara, Monagas, Miranda y Aragua son los estados más afectados. No se ha aislado de los suelos, no se sabe cuál es el reservorio, sin embargo se sabe que crece cerca de bosques húmedos y corrientes de agua entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, con temperaturas medias de 18 a 23 grados centígrados, con alta pluviosidad y alta altitud. Hay poca información sobre el hábitat y se ha aislado muy pocas veces en el suelo. Se sabe que tiene relación con plantaciones de café y de tabaco y que es frecuente en los sitios que se deforestan y cuando se urbanizan áreas rurales. Se sabe que hay animales infectados, sobre todo en las áreas endémicas. La infección puede durar de 10 a 20 años. La infección comienza más o menos a los 10 a 20 años. La clínica es de 30 a 50 años de edad. En menores de 20 años se puede producir una forma aguda de la enfermedad. Es más frecuente en el medio rural, más frecuente en el sexo masculino, hasta 90%, sobre todo en trabajadores del campo, y hay algunos focos emergentes en las áreas urbanas. El factor de riesgo es el trabajo directo con tierra, agricultura, tabaquismo y alcoholismo. La fuente de infección, suelo, hábitat permanece desconocido, el mecanismo de infección es la inhalación de las conidias, y la puerta de entrada, vía respiratoria, pero también puede ser mucocutánea y gastrointestinal. No necesariamente se relaciona con inmunosupresión, se han encontrado casos asociados a neoplasias y trasplantes de órganos. Tiene las mismas presentaciones clínicas más o menos, forma asintomática, forma aguda o subaguda, que es más frecuente en los niños, la forma crónica, que es más frecuente en los adultos, unifocal cuando está en un solo sitio del organismo, multifocal cuando es diseminada, y residual o secuelar, que son las fibrosis pulmonares que se ven después de la curación. La forma aguda o subaguda o juvenil es un 3 a 5% de los casos, se presenta en niños y adolescentes, igual en niñas que en varones, evoluciona rápidamente con fiebre, pérdida de peso y anorexia,
linfadenopatías, manifestaciones digestivas, hepatoesplenomegalia, alteraciones osteoarticulares y cutáneas, y son bastante típicas las lesiones y es fácil reconocer la enfermedad. En los adultos también se pueden ver las lesiones en la piel. Se produce una forma crónica en el 90% de los casos, en personas sobre todo mayores de 30 años hasta 60, sexo masculino predominantemente, con una progresión lenta y silenciosa, manifestaciones pulmonares en un 90%, puede haber solamente el pulmón afectado en el 25% y se puede haber más de un órgano afectado, sobre todo mucosa oral y laringe y faringe y pulmones. Sin embargo, cualquier órgano puede afectarse. Es una enfermedad emaciante, produce pérdida de peso y produce, por ejemplo, las lesiones mucosas, son crónicas, granulomatosas, puede producir pérdida de los dientes y puede producir alteraciones de la alimentación y pérdida de peso. También se puede diseminar a otros órganos, aparte de los pulmones, puede haber sistema nervioso central, gastrointestinal, hepática, renal, etc. La forma secuelar ocurre en el 90% de los casos de enfermedad crónica porque el proceso granulomatoso crónico conlleva una fibrosis residual que es causada por citoquinas que favorecen el acúmulo de colágeno principalmente en los pulmones. También puede verse en las glándulas suprarrenales, sistema nervioso central, en las cuerdas vocales, intestino, piel y mucosa. Y esto tiene un costo social y económico, ya que estos son pacientes que fallecen prematuramente, que tienen secuelas incapacitantes y que, por ejemplo, no logran alimentarse adecuadamente, y la fibrosis pulmonar también les produce una insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva. El diagnóstico también es clínico epidemiológico por las características que hemos mencionado antes y la sospecha clínica de la enfermedad, y los métodos diagnósticos son los mismos: examen microscópico, cultivo, histopatología, pruebas serológicas, la prueba intradérmica con paracoxidoidina y las pruebas de biología molecular. En el examen microscópico directo, el raspado de las lesiones mucosas o cutáneas, material purulento de ganglios, esputo o contenido gástrico, material de aspiración bronquial, y las coloraciones son Giemsa, Gomori y Paz, y se observan levaduras redondeadas u ovales extremadamente polimorfas, multigemantes, y estas gemaciones son anisométricas. El cultivo se hace también en agar saburó y micocel con muy lento crecimiento y difícil, a veces cuesta mucho que este hongo crezca en los cultivos. A la temperatura ambiente crece la forma de moho y a la temperatura corporal en 10 a 12 días la forma de levadura. La histopatología es una de las herramientas más importantes donde se observa granuloma con células gigantes multinucleadas e infiltrado de polimorfonucleares. Se puede colorear con Gomori o Paz y se observan levaduras grandes de 10 a 40 micras con gruesa membrana refringente, imagen de doble contorno y las gemaciones en forma de timón de barco. La serología también se hace con inmunodifusión doble, sin embargo hay otras formas de hacerlo con una buena sensibilidad y especificidad. También se puede hacer la determinación de antígenos EP43. Los títulos de anticuerpos se correlacionan con la gravedad de las formas clínicas, más elevada en formas agudas y subagudas. La cura serológica se produce en uno de dos casos. Puede haber falsos negativos en lesiones muy localizadas, inmunosuprimidos, y falsos positivos en pacientes con otros hongos profundos. La prueba con paracoxidoidina intradérmica, que es una prueba de hipersensibilidad retardada, una intradermorreacción, puede producir una pápula en duración a las 48 horas, y es una prueba que se utiliza desde 1961, sobre todo con fines epidemiológicos. Y el PCR todavía se encuentra en periodo de estandarización. Por último, vamos a hablar de la coccidioidomicosis o enfermedad de Posadas-Wernicke, o reumatismo del desierto, fiebre del Valle de San Joaquín o granuloma coccidioidico. Fue descrito por Alejandro Posadas en Argentina en 1891. También se pensaba que era un parásito similar a las coccidias y por eso se llama coccidioidomicosis. Sin embargo, después se encontró que era un hongo
y se denominó coccidioides ignitis. En el 1900 se encontró que era un hongo. En Venezuela se describió por primera vez en 1948. Hay dos especies importantes, el coccidioides ignitis, que se ve en California, sobre todo en el Valle de San Joaquín en Estados Unidos, y el Posadaci, que prevalece en las demás áreas endémicas del continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. La fase micelial o de moho crece en medio de cultivo a temperatura ambiente, y el micelio vegetativo y alino forma colonias blanquecinas de aspecto algodonoso. Tiene en la parte microscópica del cultivo a temperatura ambiente, se ve la forma del moho como hifas y alinas con artroponidias infectantes, que también se han encontrado en el suelo contaminado con el hongo. Al tercer o cuarto día de incubación se ve abundante crecimiento de hifas y alinas septadas y ramificadas, y a partir del quinto día las artroponidias en gran cantidad, con forma de barril, generalmente multinucleada. Cuando crece en fase de levadura o en tejidos vivos, se ve un elemento esférico redondeado, no gemante, de paredes gruesas, muy grandes, que puede ser hasta de 60 micrómetros, y relleno de numerosas endosporas, pequeñas, globosas y uninucleadas de 2.5 micrómetros de diámetro. Entonces se ve la estructura grande, que es la levadura rellena con las endosporas. Las áreas endémicas son las zonas semidesérticas en Venezuela, sobre todo Lara, Falcón y Zulia, que son donde hay climas áridos y semiáridos, secos, meses más secos que lluviosos, baja altitud, vegetación xerófila, suelos arenosos y alta concentración de sales y pH alcalino. Donde haya menos de 800 milímetros anuales de lluvia, donde haya capa superficial polvorienta, y el micelio se fragmenta con facilidad y se dispersa a varios kilómetros por vientos o acción del hombre. Se ve o se observa entre los paralelos 40 norte y 40 sur, es decir, esas son las áreas subtropicales del continente americano. Estas son las zonas endémicas de Estados Unidos y México. En Venezuela se observa en Lara, Falcón y Zulia, que son las zonas semidesérticas en Venezuela. Hay unos roedores que son reservorios de la coccidioidomicosis, también en sitios donde se produce deforestación y donde hay construcción. En sitios donde hay tormentas de arena, terremotos, sequías u otros eventos climatológicos importantes donde haya diseminación de tierra. Y hay animales infectados en áreas endémicas que pueden ser reservorios. También ocupaciones de riesgo, como personas que trabajan en los sitios desérticos, como los arqueólogos, en sitios donde hay construcciones, y también en laboratorios. También en el embarazo, en el VIH-Sida y en enfermedades debilitantes, como diabetes, cáncer, entre otras. La fuente de infección es el suelo, el mecanismo de infección es por inhalación de artroponidia, la puerta de entrada es la vía respiratoria, y no se contagia tampoco porque, siendo un hongo dimorfo, la forma parasitaria es distinta a la forma infectante. Las presentaciones clínicas pueden ser asintomáticas, pulmonar primaria, pulmonar progresiva y diseminada. La forma pulmonar primaria es 1 a 3 semanas de incubación, 60% son asintomáticas, 40% presenta fiebre, sudoración nocturna, todo sin expectoración, tal cual como histoplasma, como paracoccidioides y como tuberculosis. Y los síntomas generales pueden presentarse como fiebre, pérdida de peso, malestar general, y también manifestaciones alérgicas como el eritema nodoso. La forma pulmonar primaria
puede regresar espontáneamente y curarse en 30 a 60 días. También puede dejar lesiones pulmonares residuales o nódulos solitarios asintomáticos. También puede dejar cavidades finas, solitarias y justapleurales que curan en 2 años. Y pues, los pacientes inmunocomprometidos puede producir neumonía crónica con cavidades pulmonares, tal cual como hitoplasma, paracoxis o tuberculosis. La forma pulmonar primaria, casos con inhalación de grandes cantidades de artroconidias, puede producir enfermedad aguda con infiltrados múltiples difusos, cavidades grandes, y las manifestaciones clínicas pueden llegar a insuficiencia respiratoria y shock. Estas son las imágenes radiológicas de la enfermedad pulmonar aguda con lesiones nodulares, síndrome de consolidación y adenopatías regionales. La forma pulmonar progresiva puede ser una forma crónica a partir de una primoinfección que no lo resolvió en 2 meses, y entonces puede dar un aspecto de lesión nodular o cavitaria, fibrocavitaria o miliar pulmonar. Fíjense que el diagnóstico diferencial importante, tuberculosis. En la forma diseminada también hay una forma pulmonar primaria, también se disemina a piel, sistema nervioso central, osteoarticular, linfadenopatías mediastinales o paratraqueales, evoluciona de forma aguda, de mal pronóstico si no es tratada, y tiene periodos de remisión y reaparición de los síntomas. Las lesiones más importantes son en la piel, principalmente en la cara, pápulas o verrugas, placas, abscesos superficiales, pústulas o lesiones granulomatosas. Las lesiones primarias de la piel son raras, pero se pueden ver lesiones reactivas como eritema nodoso, exantema, eritema multiforme y dermatitis reactiva intersticial granulomatosa, que son formas como alérgicas secundarias a la infección. El diagnóstico es clínico epidemiológico y la sospecha de la enfermedad. Los métodos diagnósticos son como en los otros que hemos discutido: examen directo, cultivo, histopatología, pruebas inmunológicas, coccidioidina y biología molecular. El diagnóstico por examen directo se hace en la muestra de esputo, líquido cefalorraquídeo, exudado de lesiones tegumentarias, pus, lavado bronquial, aspirado de lesiones óseas y articulares, orina, aspirado a médula ósea. Y lo que se observa en el examen directo son las eférulas maduras repletas de endosporas, y también se pueden ver con hidróxido de potasio, Schiff y gomorigropo. El cultivo es un riesgo biológico elevado, hay que hacerlo con bioseguridad tipo 3, es de fácil crecimiento en 2 a 5 días y a temperatura ambiente crece como un moho algodonoso. La histopatología se hace con la biopsia de las lesiones de piel, pulmonar, osteoarticular, cerebral o de los otros materiales en los sitios donde se observan las lesiones. Se hace con hematoxilina y eosina, con PAS y con groco. Se observan las eférulas rellenas con endosporas y son típicas de la enfermedad. También hay microscopio de fluorescencia, se pueden ver la misma morfología. Las pruebas inmunológicas como precipitación en tubo, fijación de complementos, inmunodifusión en gel, son las más utilizadas. Y la intradermorreacción con coccidioidina no discrimina infección actual de pasada, se determina prevalencia en áreas endémicas, y también puede haber en infecciones autolimitadas una fuerte respuesta con bajos títulos de anticuerpos, y en la de infección diseminada respuestas débil o ausente con altos tipos de anticuerpos. La PCR para investigar el antígeno del coccidioide e hibridación in situ son las pruebas de biología molecular utilizadas. Como conclusiones, tenemos que las micosis profundas sistémicas más frecuentes en Venezuela son histoplasmosis, paracoccidioidomicosis y coccidioidomicosis. Son enfermedades infecciosas granulomatosas crónicas producidas por hongos dimorfos, tienen la misma patogenia de la tuberculosis, pueden presentarse en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes, y deben realizarse todos los métodos diagnósticos para mejorar la sensibilidad. Gracias.